Profe, está silenciado. Bien, ahora sí. Perfecto. Bien, entonces, así tenemos estas cajas, ¿no es cierto?, que mencionaba, con una quinta velocidad, ¿cierto? Sería terrible, ¿no es cierto?, la vibración si no tuviera un diseño perfecto del ángulo de rodamiento que tienen entre sí los engranajes, ¿no es cierto? Y hoy en día que en algunas cajas de más tecnología tienen sexta velocidad, ¿cierto? Lógicamente sería imposible de ingresar a un habitáculo de un auto en marcha con esas relaciones, ¿no es cierto?, de transmisión. Y a su vez, ¿no es cierto?, los dientes son tan finitos, ¿no es cierto?, que lógicamente cualquier tensión interna que pueda tener el material puede provocar entonces un difícil rodamiento entre piezas que están rotando, ¿no?, a esta velocidad. Y lógicamente todo se hace en pruebas en forma permanente antes y después del tratamiento final de la pieza, lógicamente para lograr el mejor resultado de estos rodamientos, de estas cajas de velocidad. Bien, entonces así estábamos mencionando que cada uno de los procedimientos, ¿no es cierto? El tratamiento térmico hace que sea específico, ¿no es cierto?, el comportamiento. Bien, lógicamente, dentro de los periodos que habíamos mencionado, es decir, calentamiento, permanencia y enfriamiento de la pieza, hay que considerar distintos conceptos, como pueden ser, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos observando como la temperatura, ¿no es cierto?, a la cual se realizan las transformaciones y cómo influyen los puntos críticos, en estas condiciones. Pues a determinadas temperaturas, ¿no es cierto?, los puntos críticos hacen el cambio de fase de las distintas condiciones, ¿no es cierto? Y los cambios de fase requieren también entonces movimiento intercristalino de los átomos y que tiene que tener una condición adecuada para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, el calentamiento, en el caso de lo que es la temperatura del temple, del recocido y del normalizado, lógicamente tiene que tener una determinada velocidad porque cuando existe el cambio de fase, puede ser que en la superficie no se tenga un tipo de estructura y en el interior, o sea, que en la superficie esté en una fase y en el núcleo de la pieza, ¿no es cierto?, sea un núcleo importante, esté en otra fase y lógicamente se van a crear tensiones que pueden modificar, ¿no es cierto?, la estructura o la resistencia del material, ¿no es cierto? Entonces, esa temperatura de calentamiento, ¿no es cierto?, y permanencia a su vez a la temperatura, se regula convenientemente. Y luego, por otro lado, la de enfriamiento también es diferente, como habíamos observado, para los distintos este, procedimientos, ¿cierto? Entonces, en el calentamiento, la temperatura del temple y normalizado se van a determinar, ¿no es cierto?, en conjunto, ¿no es cierto? Para el calentamiento. Mientras que en el enfriamiento
en el enfriamiento, lógicamente van a ser distintos según el temple normalizado y recocido. Van a ser distintos según lo que buscan, ¿no es cierto? Lógicamente, se toma específicamente para el calentamiento, se toma que según el diámetro de la pieza, es el tiempo, ¿no es cierto?, que se va a lograr, ¿no es cierto?, en relación a, por ejemplo, se toma la temperatura entre dos puntos de un determinado radio, que separados a 25 milímetros de distancia, tengan menos de 20 grados de diferencia. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo una pieza que le pueda tomar la temperatura, ¿no es cierto?, con distancias a 25 milímetros, ¿no es cierto?, que cada punto, ¿no es cierto?, de estos 25 tenga una diferencia de temperatura de 20 grados. Esa sería la velocidad de calentamiento. ¿Se dan cuenta? Es decir, que vamos a tener una determinada condición, ¿no es cierto?, según el medio de enfriamiento que vamos a tener en cada condición de temperatura. Se estima para ello, ¿no es cierto?, que lógicamente la temperatura de transformación que vamos a tener aquí va a ser necesario que tengamos, por ejemplo, para alcanzar 850 grados, cada 25 milímetros, cada 25 milímetros va a ser necesario usar, ¿no es cierto?, media hora. Lógicamente, acá estaríamos hablando lo que es la permanencia, ¿no? Esto sería permanencia. La permanencia, cada 25 milímetros se estima media hora. Ahora, cuando los aceros son de mucha aleación, ¿no es cierto?, perdón, aleación, cuando los aceros son de mucha aleación, el tiempo debe considerarse el doble. Es decir, cuando tenemos un acero, por ejemplo, los inoxidables, o los aceros rápidos, ¿no es cierto?, que poseen mucha aleación, ¿no es cierto?, vamos a tener el doble. O sea, vamos a tener el doble. O sea, en aceros de elevada aleación. Los inoxidables, ¿no es cierto?, vamos a tener el doble, o sea, una hora, cada 25 milímetros de sección. Esa es normalmente la consecuencia. Bien. Por otro lado, ¿no es cierto?, el enfriamiento también va a depender del tratamiento, ¿no? El enfriamiento va a depender del tratamiento. Lógicamente, las transformaciones, por ejemplo, en el temple y el normalizado, cuando se hacen con obtenización completa, lógicamente se estima que el tiempo que determina la velocidad de enfriamiento se encuentra entre los 750 y 500 grados, ¿no? O sea, el enfriamiento
para las transformaciones, se encuentra entre 750 y 500 grados centígrados. Entre 750 y 500 grados centígrados. Si es algún acero específico, ¿no es cierto? Se define una temperatura según la norma de ese acero, ¿no? Pero cuando no está especificada la temperatura, se utiliza que se produce entre 750 y 500 grados centígrados. Ahora, eso es también según el medio de enfriamiento que posea la aleación. Dentro de los medios, los medios de enfriamiento, según la velocidad, ¿no es cierto? Tenemos el agua agitada, el agua agitada, ¿no es cierto? Y con una temperatura entre 3 a 5 grados aproximadamente, lógicamente se utiliza a nivel industrial, ¿no es cierto? A través de un circuito donde el agua permanentemente está a esta temperatura, sea cual sea la masa de material o la productividad, ¿no es cierto?, que tenga el proceso, ¿no es cierto? Esa agua, ¿no es cierto?, circula a través de bombas de gran capacidad en las cubas donde se va a enfriar el material, y normalmente pasa, ¿no es cierto?, a la salida de esa cuba, pasa por una torre de enfriamiento. Esas torres de enfriamiento normalmente están en la parte externa de la planta, ¿no es cierto?, y es bombeada entonces hacia la parte superior de la torre, y a medida que cae en cascada a través de distintos pasajes, ¿no es cierto?, que normalmente son placas, ¿no es cierto?, que están colocadas en forma de inclinada, ¿no es cierto?, y el agua entonces se va, digamos, batiendo entre esas placas, ¿cierto? Y el aire ambiente lo que va haciendo o absorbiendo la temperatura del agua, ¿cierto?, se mantiene en esta condición. Pero el caudal de circulación es muy importante, ¿no es cierto?, porque lógicamente va a hacer que la velocidad de enfriamiento que va a tener el agua, ¿no es cierto?, va a ser el necesario para conseguir el adecuado, la adecuada velocidad de enfriamiento, por ejemplo, del temple, ¿no es cierto? El agua se utiliza normalmente para aceros cuyo porcentaje de carbono, o sea medio, digamos, ¿no? Porque el efecto de adquirir una mayor resistencia mecánica de los aceros es que la austenita contenga un determinado porcentaje de carbono para que forme, ¿no es cierto?, la estructura de la martensita. Y la martensita entonces va a necesitar una velocidad de enfriamiento muy elevada para un contenido de carbono mínimo. Ese contenido de carbono mínimo está alrededor de los aceros aliados en un 0,3% o 0,35%, más o menos, ¿cierto? Hay que someter a prueba, ¿no es cierto?, el acero, porque la calidad, ¿no es cierto?, depende de los elementos de aleación que va a tener ese material, ¿no? Como habíamos observado en la tabla de los aceros comerciales, ¿no es cierto?, que habíamos visto, ¿no? Entonces, si tiene un contenido
inferior a 0,35%, ya se dificulta que vayamos a obtener una martensita, ¿no es cierto?, en la masa del material. Y máxima si son volúmenes de materiales importantes, diámetros grandes o espesores grandes, ¿no es cierto?, donde en el núcleo, ¿no es cierto?, no vamos a poder llegar a formar la martensita. Entonces, esos aceros a veces, ¿no es cierto?, requieren de que se incremente, ¿no es cierto?, la velocidad de enfriamiento del agua, y para esos casos se suele agregar sal al agua, ¿no? Ustedes saben del concepto termodinámico, ¿no es cierto?, de refrigerar, ¿no es cierto?, con hielo y sal, ¿verdad? Han escuchado cómo se efectúa. Y algunos lo habrán puesto en práctica, ¿no es cierto? En los bares se usa muchísimo, profe, eso con los hielos. Para enfriar la cerveza. Exacto, ¿no es cierto? En los bares y a veces afuera del bar, cuando ya el producto está en camino. En las previas, seguramente. Algunas cervezas habrán experimentado enfriarla de este modo, ¿no? Justamente la sal, ¿no es cierto?, en determinada concentración, disminuye los puntos críticos del agua y logramos, digamos, una mayor refrigeración, ¿no es cierto?, para lograr un rápido enfriamiento de una determinada sustancia. Ese sería el proceso, ¿no es cierto? Entonces, antes se utilizaba mucho sobre barras de hielo, ¿no es cierto?, poner, digamos, en los envases de bebidas, por ejemplo, y bolsas de sal, ¿no es cierto?, se agregaba ahí para que que esta bebida, ¿no es cierto?, sea rápidamente llevada al frío en esta condición. Bien, entonces el agua necesita, ¿no es cierto?, ese procedimiento para aquellos aceros que no tienen buena templabilidad, como decía, ¿no? Y en algunos aceros ya de más alta aleación, más alto porcentaje de carbono, ¿no es cierto?, lo podemos templar en aceite, siempre agitado para que vaya desalojando, ¿no es cierto?, las capas, ¿no es cierto?, de vapor que se generan envolviendo el material, que impiden, ¿no es cierto?, el enfriamiento hacia el núcleo de las piezas. Por lo tanto tiene que ser agitado y lógicamente tiene una menor velocidad de enfriamiento del aceite que el agua, ¿no es cierto?, siempre hablando de que agitado debe mantenerse circulando por bombas, ¿no es cierto?, y si es alta la productividad de un proceso metalúrgico, es necesario que tenga, ¿no es cierto?, radiadores para lograr disminuir la temperatura. Normalmente estos radiadores tienen serpentinas con circulación de agua, ¿no es cierto?, como puede ser el agua de las mismas torres de enfriamiento, ¿cierto?, para ir, digamos, desalojando la temperatura del aceite que está en el proceso de temple, y así mantener a una temperatura baja, ¿no es cierto?, el aceite. No obstante, los aceites tienen aditivos, ¿no es cierto?, que ayudan, ¿no es cierto?, al procedimiento necesario en cada ocasión. Y los aceros, como hablábamos recién, ¿no es cierto?, donde se templan estos engranajes de caja de velocidad, ¿no es cierto?, a veces requieren de que tengan un aceite a una determinada temperatura o ante un determinado margen de temperatura, para que, lógicamente, se logren minimizar también las deformaciones sobre estos engranajes, ¿no es cierto?, al crear tensiones que pueden generar una pequeña distorsión, como decíamos, en los engranajes. A veces los aceites trabajan entre 100 y 120 grados, en otros casos pueden ser de 160 a 180, según, digamos, las aleaciones que utiliza la empresa, ¿no? Por ejemplo, los engranajes de aleación de Fiat, ¿no es cierto?, para estas cajas, ¿cierto?, estaba entre 100 y 120 grados, mientras que la de Peugeot, por ejemplo, tenía otro tipo de acero, ¿no es cierto?, otro tipo de aleación, y utilizaba 160 grados, es decir, los aceros eran de mejor templabilidad,
pero la velocidad de enfriamiento requería que sea un poquito más lenta, más suave. Y lógicamente hay instalaciones, ¿no es cierto?, que para mantener este rango, ¿no es cierto?, de velocidad, requiere o bien que se calefaccione, ¿no es cierto?, cuando es baja, o que sea refrigerada cuando es alta la temperatura. Y lógicamente se establecen los controles necesarios para esa condición, ¿no? Y después tenemos el aire agitado, es decir, aire que se pone la pieza frente a un turboventilador, ¿no es cierto? Y ese es la velocidad adecuada para esta condición. Y estamos hablando ya de aceros, ¿no es cierto?, muy especiales, que prácticamente son autotemplables, así se denomina, porque con una baja velocidad de enfriamiento ya pueden adquirir, ¿no es cierto?, la estructura del temple adecuada. Digamos que son aceros como pueden ser para la fabricación de matricería o estampas, ¿no es cierto?, como pueden ser estas estampas que trabajan para forjar el acero, ¿no es cierto? Y lógicamente ahí son aceros que todo el procedimiento de tratamiento tiene normas específicas, como pueden ser en el calentamiento 2 o 3 etapas para alcanzar la temperatura adecuada, por eso de las fases críticas, ¿no es cierto?, que posee el acero. Y las temperaturas, ¿no es cierto?, pueden superar los 1000 grados fácilmente o más, ¿no? Entonces, esos aceros tienen específicamente una norma ya dictada por el fabricante del acero, ¿no? Y estos aceros también pueden requerir aire calmo o bien distintos medios, ¿no es cierto?, como puede ser aceite y aire, es decir, hasta un determinado tiempo, que normalmente puede estar en minutos, 1 o 2 minutos, 5 minutos, según la masa de la pieza, ¿no es cierto?, se la sumerge en aceite y luego se la saca del aceite y se produce la transformación por aire agitado, ¿no? Esas serían las condiciones para un acero de esta aleación, digamos, especial. Lógicamente, si no se procede así, puede llegarse a romper la pieza, ¿no es cierto?, por una transformación inadecuada de la estructura interna. A veces, y son demasiado caros estos aceros como para permitirse, ¿no es cierto?, de que se pueda romper una pieza de este tipo, ¿no? Entonces, estas serían, digamos, las condiciones generales, ¿no es cierto?, del procedimiento. Ahora, para el temple normalizado y recocido, nosotros vamos a tener una temperatura de calentamiento por encima de la cual vamos a lograr la transformación de fase de los puntos críticos. O sea, superado el punto crítico, hay un rango superior, ¿cierto?, que hace que podamos obtener, digamos, la estructura adecuada según la fase que comprendamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el temple, ¿no es cierto?, tenemos que sobrepasar ...40 a 60 grados, ¿no es cierto?, por encima de la temperatura crítica de la aleación. En el normalizado, esta temperatura es de 50 a 70 grados. En el recocido es de 20 a 40 grados. Ahora, nosotros tendríamos que observar, ¿no es cierto?, las características de este procedimiento.
y siempre referido entonces a la característica de la aleación, estaríamos diciendo que para el recocido vamos a tener 20 a 40 grados, sería esa la temperatura adecuada. Para el temple, vamos a hacer con rojo, sería esa la temperatura, y para el normalizado, entonces, sería esa. ¿Se entiende cómo es el concepto? Es decir, que sobre el diagrama, según la composición del acero, nosotros para templar, ¿no es cierto?, vamos a usar el trazo rojo, es decir, 50 grados, por encima de la crítica, que sería esta temperatura. Para el caso del normalizado, son 50 a 70, en principio 60 grados, que es el trazo verde, ¿no es cierto?, que sería la mayor consideración. Y para el recocido, 20 a 40, o sea, 30 grados por encima, será el trazo azul, ahí que observamos. Para asegurarnos que el material se comprende, ¿no es cierto?, dentro de las fases que buscamos al calentamiento. Acá tendría que ponerle una flechita, ¿no?, para que sea identificado con el tratamiento respectivo. Entonces, la permanencia, la habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que es la temperatura respecto de la media hora cada 25 milímetros de sección. Voy a borrar un poquito más acá. Acá vamos a graficar, ¿no es cierto?, las etapas que posee el procedimiento para temple, ¿no es cierto?, en función de la temperatura y un medio de enfriamiento determinado. Bien, acá tenemos entonces.
vamos a observar entonces que una pieza que es sumergida en un medio de enfriamiento, ¿no es cierto? Luego de que ha sido calentada para producir el temple, ¿no es cierto? Vamos a observar que en la primera etapa, según, ¿no es cierto?, observamos la característica del mecanismo, ¿no es cierto?, que procede a esta condición de transformación, vamos a ver que inmediatamente se genera la producción de vapor alrededor de la pieza, y lógicamente este vapor no tiene una buena conducción de calor, por lo tanto, la pieza prácticamente tiene una velocidad de enfriamiento demasiado lenta, ¿no es cierto?, hasta que luego, en la segunda etapa, digamos, a una temperatura aproximadamente entre los 300 y 500 grados centígrados, ¿cierto?, se produce la ebullición del medio de enfriamiento, es decir, la formación de burbujas, y estas burbujas, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de moverse rápidamente a través del medio, es decir, que va a aumentar la velocidad de enfriamiento considerablemente. Y luego, en la tercera etapa, observamos que la velocidad de enfriamiento, digamos, es también muy lenta porque el rango térmico que posee el material, ¿no es cierto?, en esta etapa es muy baja, ¿no es cierto?, y solo se producen corrientes de convección, es decir, que hay un movimiento vertical laminar, ¿no es cierto?, del medio de enfriamiento, y lógicamente la velocidad vuelve a disminuir considerablemente. Es decir, que si nosotros graficamos cuáles son las características de la velocidad de enfriamiento en estas tres etapas, vamos a cambiar el color, ¿no es cierto? Vamos a observar que se produce algo como esta condición, ¿no es cierto? Es decir, en la primera etapa, lenta, velocidad de enfriamiento, se acelera considerablemente en la segunda etapa, y en la tercera etapa vuelve, ¿no es cierto?, a estabilizarse a una baja velocidad. Y de este modo, ¿no es cierto?, se explica la teoría, ¿no es cierto?, del temple respecto de esa condición, ¿no es cierto?, de transformación en los distintos medios de enfriamiento. O sea que lo necesario, ¿no es cierto?, de administrar esta condición va a depender siempre, ¿no es cierto?, justamente de la capacidad del medio de enfriamiento y el proceso, ¿no es cierto?, de evacuación de calor respecto de la transformación de la aleación correspondiente. ¿Se entiende, digamos, este concepto? Sí, profe. Bien. Cualquier pregunta, entonces, vamos a ir considerando para que quede más o menos claro y que lo podemos también, digamos, relacionar con algunos conceptos prácticos, ¿no es cierto?, que surgen siempre de una información, ¿no es cierto?, como por ejemplo la fabricación de espadas, ¿no es cierto?, la espada del samurái o la espada catalana, ¿no es cierto?, que se utilizan aceros específicos, y estos aceros lógicamente tienen una determinada composición y que se hace, digamos, todo un procedimiento y un rito para aquellos, ¿no es cierto?, que ejecutan, ¿no es cierto?, los procedimientos de este tipo de fabricación. Bueno, ¿cómo estamos con los tiempos? Cuando se interrumpa nuevamente la plataforma, vamos a hacer una pausa así para un descanso, para un recreo. Si ustedes están de acuerdo, ¿sí? Ok. Bueno, ¿cómo ven esto? ¿Se interpreta bien?
Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, el concepto de templabilidad. Templabilidad. Bien, entonces aquí estábamos viendo, ¿no es cierto?, el proceso clásico, la teoría del temple, cómo se efectúa el normalizado, el revenido. Ahora vamos a ir al concepto de lo que es la templabilidad. Es decir, el hecho mediante el cual nosotros vamos a determinar la capacidad que posee el material para adquirir, ¿no es cierto?, la resistencia de la estructura martensítica que posee el acero. Entonces, vamos a definir templabilidad. Templabilidad. Decimos que es el límite entre la zona templada, es el límite entre la zona templada y la zona sin templar. Y la zona sin templar. Suele corresponder a una estructura, suele corresponder a una estructura del 50% de martensita. Del 50%